Tras la huella, orígenes y legado. Un viaje emotivo que rinde homenaje a aquellos que marcan la historia y guían el camino de las generaciones futuras. Dirección y producción general, Verdaderos Orígenes. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Hay escritoras que describen el mundo, pero hay otras que lo desnudan. Y quiero arrancar esta edición de la tercera temporada de Tras la Huella, Orígenes y Legados, descubriendo también, ¿por qué no?, a una escritora de aquí, de la localidad de Ostende, es nuestra, es del partido de Pinamar, aunque sabemos que tiene sus inicios en un país muy, pero muy cerquita de la Argentina. Ella se llama Sheila y queremos darle las gracias por habernos recibido en su casa. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias por invitarme a participar. Por favor, un honor. Bueno, Sheila, vos naciste y además sabemos que es escritora, comunicadora, docente, directora, bueno, un montón de aspectos de su vida que los vamos a ir descubriendo, pero a mí me interesa saber quién era la Sheila de chiquitita. ¿Naciste en Uruguay? Nací en Uruguay, sí, Bien. sí. En 1969 nací en Montevideo, Uruguay. Viví en el barrio de Villa Colón. Mi familia materna es de esa zona y mi familia paterna de otro barrio de Montevideo que se llama La Teja. Así que bueno. ¿Y cuántos años viviste en Uruguay? Hasta los 5 años, Ajá. hasta la migración. Así que... ¿Tenés algunos recuerdos? Tengo muchos recuerdos. Bien. Muchos recuerdos. ¿Cómo eras? ¿Eras traviesa? ¿Eras tranquila? Yo creo que era una niña con todas sus cuestiones y fue muy fuerte, gracias a que tengo muchos recuerdos de muy chiquita, fue muy fuerte el choque, si bien uruguayos y argentinos tenemos un inicio histórico común y tenemos muchísimas similitudes, salvo algunos modismos, pero bueno, también están en las provincias, ¿no? Claro. En la Argentina hay provincias, hay palabras que se nombran distinto. Pero lo que fue para mí, porque evidentemente me interesaba la historia, las cosas que me contaban, y fue muy fuerte para mí cambiar de bandera. Opa, el desarraigo. Claro, porque yo iba al Jardín de Infantes en Montevideo y cuando nos fuimos en diciembre de 1974, pasó el verano, porque llegamos, fui el último día al Jardín de Infantes y al otro día viajamos en el vapor de la Carrera. Y claro, el Jardín de Infantes del año siguiente era muy distinto, había otra bandera, claro. Además siempre... Otras canciones, otros himnos. Claro, y el tema de los próceres, porque yo llegué a mi casa, y hace poco escribí un micromonólogo con esto, llegué a mi casa y dije, ¿sabés qué? Acá también está Artigas. Y dice, no, mi mamá me dice, no, pero no puede... Es raro, que vos viste sí, hay un cuadro que está Artigas, pero está con otra ropa y otro peinado, y era San Martín. Claro. Y bueno, esas son las cosas de eso, ¿no? Del desarraigo, de la inmigración, pero bueno. ¿Y qué rol tenía mamá y papá en esto? ¿Tenías hermanos? Contanos. Sí, tengo 2 hermanos más chicos. Víctor, que tiene 1 año menos que yo, y Mariana, que 4, era bebé cuando llegamos. Ah, sos la hermana mayor. Yo soy la mayor, sí. Bien. De 3. Y ahí el acompañamiento, ¿no? Y esto de lo nuevo también. Sí, pero me fascinó Buenos Aires. En el vapor de la Carrera había una foto de Mar del Plata. Y yo me quedé fascinada cuando conocí Mar del Plata, me acordé de eso, y además... Que llegaste a Buenos Aires y ahí... Claro, estuvimos viviendo en Buenos Aires, vinimos para Pinamar en diciembre de 1976, 2 años después. Estuvimos viviendo en Buenos Aires, en el barrio de Claypole y después en Belgrano, en el Bajo Belgrano.
Bien. Bueno, y todo eso obviamente tiene que ver con tu formación, ¿no? Esto de el jardín, qué importante el tema de empezar a tener el contacto con los lápices, con las figuritas, el aprender a compartir. Pero vos, bueno, ya vemos la mesa llena de libros. Me Sí. imagino que el tema de la lectura, la escritura, ¿nació ahí? Bueno, a mí me gustaba escribir desde muy chica y tuve el estímulo, hace poquito me hicieron una entrevista al Hormiguero Lector y contaba justamente esto, que mi maestra de sexto y séptimo grado, a ella le encantaba porque me gustaba describir. El crepúsculo, los colores, la caída del sol, la luna, todo. Y a ella le fascinaba cómo escribía. Y un día tuvimos que hacer un ejercicio que era un diálogo, y yo escribí un diálogo entre la libertad y la paz. Wow. Y a ella le fascinó. ¿Qué, quinto, sexto año? En sexto grado. Y se lo envió a Elsa Bornemann. Le escribió una carta y le envió la hojita con ese diálogo escrito por mí. Y para mí fue muy emocionante, porque claro, para mí era la escritora recontra famosa, que mi maestra le enviara un texto mío, realmente fue muy, muy fuerte. Y ahí, bueno, eso me imagino, ¿no? Te dará la pauta, soy buena en esto, ¿no? El reconocimiento de una docente. Sí, a mí yo creo que fue el mayor estímulo para la escritura, fue mi maestra, después Doris Bean también, porque hubo un concurso literario en La Corbeta cuando yo estaba en tercer año, y Doris me dijo, vos tenés que presentarte de concurso, así. Así el No hay un no. No, tal cual. Y bueno, y gané el concurso. Germán Merino ganó en la secundaria superior porque él estaba en quinto año y yo estaba en tercero en la secundaria básica. Así que, y para mí eso fue muy fuerte. El nombre de Germán y el mío en un cartel en la escuela, los ganadores del concurso, nos llevaron a Mar del Plata. Bueno, estuvimos durmiendo en Chapadmalal. Y de día estuvimos en la escuela piloto número 1 con montones de chicos que escribían de la provincia de Buenos Aires. La verdad que fue una experiencia impresionante. Son bisagras, ¿no? Digo yo, un antes y un después. Eso para mí fue impresionante. Y seguí escribiendo y dejé, porque me casé muy joven, a los 16 años, fui mamá adolescente. Imagínate que tengo 56 años y tengo un hijo de casi 40. Así que esa etapa de maternar, estudiar, empezar a trabajar a los 20 años en la docencia, hizo que no siguiera escribiendo, ¿no? Escribía otro tipo de textos, pero no escribía, es decir, nunca dejaste narrativa de escribir. como me había animado a escribir a los 15, 16 años, no. Y eso, las redes sociales, pues yo siempre digo, y además porque soy profe de comunicación, ¿no? Las fortalezas y las debilidades de todo. Internet, una de las fortalezas que tiene es esta de los vínculos, y que haya un montón de gente que quizás no la vas a ver nunca en tu vida, que dice, qué tremendo cómo escribís. Qué lindo. Y tenés que escribir, Bueno, y pasó... Yo publiqué mi primer libro a los 40 años, que es de Mujeres en la Sombra, porque ese verano, el verano de 2011, pasamos casi gran parte de febrero con mis hijos en la casa de una tía abuela de mi rama paterna, que me contó las historias de esa época, de mi bisabuela, mi tatarabuela, los matrimonios por conveniencia, que las entregaban con chicas 14 años, 15 años a hombres de grandes, que podrían ser su padre o más. Y bueno, y conociendo estas historias de mi linaje femenino, yo me empecé a imaginar, digo, tengo que escribir un cuento sobre esto, y me puse a escribir, y en una semana escribí mi primera novela y que la voy a publicar, así tengo mi libro. Wow. Después terminé publicando 7. Sí. Pero bueno, de Mujeres en la Sombra fue como largarme a decir, bueno, tengo que escribir realismo.
Es dar a luz, salir de la Sí, sombra exacto. y dar a luz. Sheila, obviamente quiero que nos detengamos, vamos a ir a una pausa, pero dijiste varias cosas importantes que las quiero retomar en el próximo bloque. Dale. Esto de que seas reconocido por un docente, la importancia de los docentes viendo los talentos y pudiendo rescatar esas perlas. Y otra cosa que nos preguntan mucho, yo escribo, te dicen, pero está en la sombra. ¿Cómo poder hacerlo para dar a luz? Pero eso en el próximo bloque. Les presento El umbral de la verdad, un libro de sanación, perdón y amor, basado en mi historia, en mi propia historia de búsqueda. Se los recomiendo a todos los hermanos buscadores que van al encuentro de su verdad. Tengan en cuenta que siempre hay que cruzar el umbral, porque la verdad está en algún lado. Les recomiendo este libro, El umbral. Crúcenlo junto conmigo, que ya lo crucé. Se puede. Hay mujeres que no siguen tendencias, las crean. En Gaby.b Peluquería cuidamos tu estilo como te mereces. Color, alisados, belleza de manos y pies, esmaltado, semipermanente y todo lo que necesitas para sentirte única. Nos encontrás en Jason 497. Comunícate con nosotros al 022 54 41 65 98. Y seguinos en redes, Gaby.b Peluquería. Gaby.b Peluquería. Para mujeres que marcan la diferencia. Seguimos buscando esas huellas. Y en este caso realmente apasionante porque, claro, todos la vemos quizás en su rol de directora, como docente, como escritora, como vecina de aquí, de esta hermosa localidad de Ostende, en el partido de Pinamar. Pero claro, ella hoy es docente, hoy está del otro lado y seguramente será reivindicando a esa docente que vos decías, ¿no? El hecho de poder capturar a alguien que te vio con otros ojos, que descubrió ese talento y hoy estás ejerciendo esa profesión. ¿Vino de ahí ese deseo? Sí, yo estoy segura que sí. Mirta, mi maestra de 6º y 7º grado, que después fue muy hermoso porque tuvimos un reencuentro, nos encontramos en un colectivo muchísimos años después, en un Costamar, un Rápido del Sur, no sé, hace un montón de años. Y ahí nos reencontramos, yo la fui a visitar porque en ese momento ella iba a Mar del Plata a visitar a su hijo, la fui a ver a Buenos Aires y yo le enviaba, porque participé en muchos concursos literarios y bueno, y cuando estuve en la primera ronda de un concurso de la Cámara Española de Comercio, que fue impresionante, porque bueno, ahí conocí al embajador de España, estaba María Kodama, bueno, estaba mucha gente. Porque Mirta había entregado, ella había ido a llevar, en ese momento no era por internet, había que entregar con sobre, bueno. Y yo digo, qué hermoso, Mirta, que me estés acompañando y quiero que me escribas el prólogo de uno de mis libros. Así que el prólogo de mi 4º libro, Sin vida no hay paraíso, lo escribió Mirta. Y fue, la verdad, que esas cosas que decís, bueno, cerrar. Y cuando presenté, yo le hice un videíto, cuando presenté mi 7º libro en el Congreso de la Nación, en la Biblioteca del Congreso, estaba en la Cámara de Diputados y le hice un videíto a Mirta. Se lo mandé. Y entonces le dije que así como Albert Camus le había, quizás un premio Nobel es algo que pocos escritores llegan, Albert Camus se lo había dedicado a su maestro, yo le quería dedicar a estar presentando un libro en el Congreso de la Nación. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y estaba con una emoción inmensa, me le mandó ese video a todo el mundo. Y eso fue unos meses antes de su partida. Así que para mí fue, digo, bueno, pude hacerlo. Lo más importante de haber presentado un libro en la biblioteca del Congreso, haber estado en la Cámara de Diputados con un libro mío, el último hasta ahora, ya vendrán otros, fue eso,
haber cumplido eso. Quiero hacerle un regalo a Mirta. Esto es para Mirta. Y de hecho ahora lo estás haciendo esto es también, para Mirta. y está trascendiendo, qué lindo. Así que, y bueno, y Doris también. Uh-huh. Doris bien escribió el prólogo de este libro, Al viento le gustan los colores. Ella escribió el prólogo de este libro, el segundo. Porque tiene 2 prólogos, es un libro que tiene 2 prólogos, uno de Gustavo dos Santos y uno de Doris. Bueno, lo que pasó cuando yo empecé a escribir humor, cuando me asumí cuentista, pues yo escribo cuentos, también, ahora estoy escribiendo una novela, pero y tengo publicada una novela y me presenté con novelas a concursos, pero yo me asumí cuentista porque lo que pasó fue que publiqué un cuento que está en mi segundo libro, Los zapatos tan rotos y el espíritu tan sano, que es una frase de uno de los cuentos del cine de La Habana, y 5 escritores, entre ellos Gustavo, me empezaron a hablar porque no podían parar de reírse con el cuento, con un cuento que se llama Egipto medio erótico, que hay todo un juego con la palabra medio, y tiene muchísimo erotismo y tiene muchísimo humor, muchísima cosa que así ridícula. Bueno, y todos felicitándome que escribieran esa línea, y Gustavo dijo, quiero un libro en esa línea. Okay. Y yo voy a escribir el prólogo y vamos a hacer todo. Y después, como estaba esto de los zapatos, hizo una muestra objetual, juntamos zapatos y escribo. Bueno, yo conté la otra vez en un video que hice para la biblioteca de Ostende, que cuando presenté este libro con Doris en la biblioteca de Ostende, estaba la mamá de Roberto Porretti, y ella con uno de los cuentos, pero del libro que prologó Doris, se emocionó mucho porque era la historia de una anciana que vuelve a su casa de la infancia. Wow. ¿No? El remate, o sea, sí. Va a su casa de la infancia porque la están por demoler, pero eso se revela en el último párrafo del cuento. Todo el comienzo, lo que hago es describir una antigua casa con zaguán, con pisos, con baldosas, con entramados geométricos, la puerta cancel, todo eso, y ella dice, es mi casa de Madariaga. Wow. Me hiciste volver a mi casa de la niñez. Y para mí eso, que el lector se pueda apropiar e imaginarse lo que yo describí como su propia casa de la infancia, una mujer, una anciana en ese momento, digo, bueno, esto es la magia de la creación artística, ¿no? Tal cual. Y que también, pueda apropiarse así. Ellos también vinculados a la docencia, ¿no? ¿Cómo fue estos primeros pasos que a vos te llevaron a decir, bueno, vinculo todo esto, pero también a la docencia? Porque en definitiva estás en comunicación, esto también se comunica, y por qué no se puede trasladar hasta los propios alumnos, ¿no? Tal cual. Bueno, yo gané el primer premio de esta edición de Ellas no fueron contadas, que es un concurso literario del Ministerio de las Mujeres, que tuvo 4 ediciones. Tuve el honor ahora para el 13 de mayo, que fue el día de la escritora y el escritor bonaerense, que el Ministerio de las Mujeres me pusiera a mí leyendo el cuento con el que gané en la premiación, y para mí fue, digo, ¿cuántas escritoras bonaerenses somos? Somos muchas, acá somos 3. Y bueno, y que hayan puesto mi rostro representando a todas las escritoras de la provincia de Buenos Aires fue muy fuerte, además con tantos comentarios, tantos compartidos, no sé, 200 y pico. Lo que pasa es que representás no solamente a la mujer, a la escritora, a la docente, a la comunicadora, es decir, como que tenés tantos roles, sí, yo creo a la madre, a la abuela, a la luchadora. Mira, en esa premiación estaba Claudia Bracci, que en ese momento era subsecretaria de Educación, y le pidieron que fuera porque dice, tenés que venir. Dice, acá llegó Claudia, pues ya llegó un poquito más tarde. Dice, bueno, nosotras le dijimos, tenés que estar, las asesoras, ¿no?, de la ministra,
Dice, tenés que estar porque tenés una directora de Madariaga con un cuento sobre la docencia en pandemia, así que no podés faltar. Y la gente se emocionó mucho porque la historia de este cuento, que es La torta marmolada, con la que obtuve ese primer premio en este concurso, es el recorrido que yo como directora hice en mi casa en pandemia, que cuando me enteré de la muerte por COVID de la mamá de un estudiante, que en ese momento estaba en tercer año en pandemia, o sea que no estaba asistiendo, yo me enteré a la noche, le escribí, conseguí su WhatsApp, le escribí, le hablé de todo esto, de que las mamás siempre van a estar desde otro lugar, desde otro plano, y que al otro día lo iba a visitar. Así que yo me levanté en la mañana, tuve que estar en un Zoom con los profes, y mientras estaba en el Zoom hacía una torta marmolada en la Essen para llevarle a él. Y junté libros, porque digo, en un momento así... Qué mejor compañía. Qué mejor compañía que la literatura. Entonces era aventuras, le llevé 20.000 leguas de viaje submarino, de Verne, Robinson Crusoe de Defoe. Bueno, le llevé varios libros, uno de chistes, de humor, ¿no? Como que el humor también tenía que estar presente, y la torta. Y bueno, hice otras cosas, porque había nacido el bebé de otra estudiante, así que le llevé cosas, pañales y demás. Y después me fui a la casa y estaban todos aislados. Claro. Porque estaban... la mamá había muerto, no la habían podido velar, todo esto que pasó, ¿no? Y bueno, claro, yo leí el final cuando yo voy y la hermana estaba haciendo los ñoquis y entonces me dice, ahora viene señora, bueno, yo dejo estas cosas y lo espero afuera porque estábamos con el barbijo. Y en ese momento, ¿se acuerdan que no se podía abrazar? No. Y mi frase en el cuento es, ¿cómo carajo se hace para no abrazar a un pibe al que se le murió la mamá? ¿Cómo se hace? Así que yo lo abracé igual. Y después me quedé con toda esa cosa y salí, me puse alcohol, porque yo también me tenía que proteger porque tenía hijos chicos también. Y como que me sentí culpable y después como que percibí que la mamá me entendía, que yo me tenía que cuidar y que había estado para su hijo, porque ella me había pedido justo, o sea, sucedieron cuestiones con sus compañeros y ella me había pedido que no me fuera, porque había corrido el rumor de que yo iba a pedir como yo soy directora titular, había corrido el rumor de que yo iba a pedir un movimiento acá a Pinamar. Pero yo finalmente había decidido que me quería quedar en mi escuela porque hace muchos años, porque tengo un equipo maravilloso, conformado, porque estoy acostumbrada y porque me quería jubilar en esa escuela, ¿no? Que es esto, me estoy jubilando en esa escuela. Y la mamá, por cuestiones que habían pasado, me dijo, por favor, me nombra a su hijo, no me lo deje, por favor, no me lo deje. Le digo, no señora, yo le voy a dar el diploma a su hijo. Ay, qué alivio. Bueno, sin saber lo que iba a pasar, ¿no? 7 meses después, esa mujer murió, este chiquito era el más chico de sus hijos, y yo le entregué, 3 años después le entregué el diploma. ¡Wow, qué lindo! 3 años después le entregué el diploma. Así que bueno, para mí este cuento, este premio del Ministerio de las Mujeres reúne en mí un montón de las mujeres que soy. Porque reúne a la madre, porque fui un poco una mamá que iba a llevar una torta y unos libros. Ante la ausencia de una mamá, fui la docente, fui la directora, fui la escritora que escribí un cuento con esto que merecía ser escrito y que termina siendo premiado. Y en esa premiación digo, no sé por qué me eligieron ante tantas escritoras que hay en la provincia de Buenos Aires, y pienso quizás fue la emoción, porque muchas estaban llorando. Sí. ¿Lo tenés ahí para leernos y cortar el segundo bloque?
Para que sí. la gente... Un pedacito, porque lo tienen que comprar al libro. No, es el libro, están los... O lo tienen que buscar, porque es del ministerio. Es del ministerio, es del Bien. ministerio. No es un libro mío, sino que está mi dentro de- cuento, porque son 3 categorías. Yo gané con la categoría El Estado en mi Y vida, porque desde mi lugar en el Estado, como docente, escribí esta Sheila, historia. ¿y esto está en internet? ¿Está en algún lado para que Sí. la gente lo busque? Sí, porque ¿Y se está llama? La torta marmolada. Ok. El cuento se llama La torta marmolada y lo publicó el Ministerio de las Mujeres y está en podcast. Bien. Está en podcast y está publicado también, además de que está en el libro. Bien. Lo pueden buscar, el cuento está. Escuchamos un pedacito y cortamos este segundo bloque porque, acuérdense, aquellos que ya están escribiendo y no se animan, no saben, bueno, tenemos una escritora que nos va a poder orientar. Te escuchamos, Sheila. Bueno, ya estoy en la casa. En la silla dejé la bolsa más grande que contenía unos libros, Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, Robinson Crusoe de Defoe, un libro de humor para niños y jóvenes, Por eso de que el humor es tan necesario en un tiempo así, una antología de cuentos de la LIG, un diccionario inglés-castellano, un apéndice de la Convención de los Derechos del Niño fundamental para la construcción de la ciudadanía y un libro sobre las maravillas de la naturaleza. Salí ponderando los ñoquis mientras observaba la cocina revestida con cerámicos de un azul veteado brillante. «Ya viene, señora», insistió la joven. «Sí, gracias, lo espero afuera», dije, mientras volvía sobre mis pasos. Apenas salí, llegó. Detrás de sus lentes y del barbijo podía percibirse la tristeza de su rostro. Le dije que todo lo que habíamos conversado por WhatsApp sería así, que confiara en el secreto que le había contado. En ese instante, mientras le decía que me sorprendía cuánto había crecido desde marzo, pensé en cómo carajo se hacía para no abrazar a un pibe al que se le había muerto la madre. Que si me pescaba el virus en circunstancias estúpidas, nunca me perdonaría no haber hecho lo que tenía que hacer en aquel momento, sin vacunas y en que el horizonte se divisaba tan lejano. Fue así que lo abracé y él se aferró a mí muy fuerte. Después le recomendé especialmente 20.000 leguas de viaje submarino y le aseguré que el humor del otro libro le haría bien, porque la risa ayuda a sanar y llorar también. Me fui prometiendo más libros antes de fin de año y comenté que al sábado siguiente haría ñoquis como las chicas. Subí a mi vieja camioneta y me alejé de ahí pensando en lo inútil de algunos actos que ejecutamos para no mantenernos indiferentes y en la necesidad imperiosa de hacerlos. Cuando doblé hacia la avenida, detuve la marcha y tomé el alcohol en aerosol que había dejado en el asiento del acompañante. Mientras me creía despreciable por rociarme las manos, toda la ropa y hasta el pelo, sentí que la mujer que hacía ñoquis y tortas para sus hijos en una cocina azul me entendía y por eso suspiré aliviada y me dirigí a la escuela en la que todavía había mucho que hacer. ¿Alguna vez sentiste que la vida se te está pasando y no estás cumpliendo tu propósito? ¿Y estás tan acelerado que no podés frenar? Mi nombre es Cecilia Molina, soy autora de Temporada de Colibríes, una novela introspectiva, reflexiva, espiritual, que cuenta a lo largo de 10 capítulos la historia de Valeria, una mujer profesional, pero que de tan acelerada perdió su norte. Se refugia en la costa, en el verde, en una cabaña y se reconcilia con ella misma, con Dios y fundamentalmente con su propósito. Así que te invito a que te sumerjas en este libro. La música que te enamora. Paso de mi amor. Que te inspira. Y nunca he estado solo.
te levanta, que te lleva a ver las cosas desde otra perspectiva. Todos tus sueños y todas tus metas con amor las lograrás. Las encontrás en Enfoque.ar. Otra mirada. Y llegamos al tercer bloque y no saben todas las cosas que nos hemos enterado en este huequito, en este impasse, porque claro, no es fácil escribir, vamos a decir la verdad, pero escribir con el corazón y poner en palabras lo que a otros están viviendo, me parece que es mucho más complicado. Sin embargo, Sheila tiene ese don, esa capacidad de poder describir lo que quizás en algún momento muchos pensamos o muchos vivimos, porque muchos de tus relatos tienen verdad detrás, ¿no? Sí, pienso que siempre en la ficción hay alguna cuestión que tiene una referencia con algo que vimos, con algo que conocimos, con algo que vivimos. Y la gente se te acerca y te dice, ay, ¿podés contar mi historia? Eso sí, dibujala, no me pongas el nombre, no me mandes al frente, no me quemes, dirían los chicos, ¿no? Sí, sí, pero además sucede todo el tiempo. El otro día estuve con el que me hace las uñas, una chica paraguaya que es una divina, me contó una historia y digo, esto lo tengo que literaturizar ya. Llego a mi casa y me pongo porque convoca la realidad, convoca a escribir. Todos los días surge una historia. Porque muchos lo hacen para liberarse, para sanarse, otros para contar relatos o historias de otros. ¿Vos qué sentís? Yo siento un disfrute inmenso cuando estoy escribiendo novela, me duermo pensando en la historia. Ahora yo tengo pensado el final para la novela que estoy escribiendo. Introduje esta historia de la chica que hace uñas porque me venía justo, porque esas cosas que voy a decir, sí. Yo justo esto lo necesitaba para desarrollar esta parte, porque no tengo todo el esqueleto de la novela en la mente. Y es hermoso porque es como una especie de convenio conmigo misma, de que todos los días voy a avanzar un poquito en esto hasta que Y después lo que es muy interesante es lo de los concursos, porque más allá de que gane un premio, que la verdad que yo agradezco que he tenido mucha suerte porque he ganado premios muy hermosos, como cuando fui seleccionada para prologar una antología de 150 poetas homenajeando a Machado en España, y me llegó carta al embajador de España, bueno, y todo eso que pasó que fue hermoso y que lo celebró la Dirección de Cultura, que hizo la gestión protocolar y todo. Más allá de eso, para mí lo importante es invitar a escribir una historia sobre eso. Bueno. Yo le conté a Mónica que ahora cuando yo digo, esto es lo mágico de la creación, porque estuvo Gasparini, sí, cuando Mónica hizo la presentación de su libro. Hizo la presentación de El umbral de la verdad. Y cuando este hombre, yo había leído algo de él, había visto algunas de sus obras, pero empezó a hablar de Don Segundo Sombra y de San Antonio de Areco. Y yo digo, pero yo hace 20 días que mandé al concurso del museo que él nombró en San Antonio de Areco. Sí. Y después fui a saludarlo y le comenté, yo estoy en el concurso. Y dice, ay, ¿ya pensaste la historia? No, yo como justo hice un seminario sobre estos temas en la literatura, sobre las curanderas, las brujas, todo esto de la literatura, yo me la imaginé la historia, la escribí y ya la envié. Ya está, wow. Ya está, ya. Y me encanta, y digo, pero es impresionante. Esos hilos invisibles, esas cosas que suceden. ¿Qué? ¿Y te imaginaste o estabas en algún momento, en algún, no sé si en el Congreso, nombraste muchos lugares, ¿no? Pero que pensaste,
¿acá me trajo la literatura? Sí, ¿Y no lo habías pensado? No. pero eso siempre, porque yo conocí la Biblioteca Nacional en Uruguay con mis libros, que fuimos con Gustavo Dos Santos y con Tierra Roberto López, natal. que hicieron Mi Tierra Natal, presentar dos libros, en este caso, el segundo y el tercero, para mí fue impresionante, y estuvieron mis tías ahí, fue una cosa hermosa. Realmente, y Gustavo y Roberto hicieron canciones con mis cuentos de esos dos libros que se presentaban, así que interpretaron las canciones. Realmente esas cosas que vos decís, pude con mis tías, bueno, una de ellas falleció, pudo estar en la presentación de un libro mío en ese lugar que es icónico, Qué la lindo. Biblioteca Nacional, un lugar... y bueno, siempre pienso, esto pasó gracias a que estoy escribiendo, estar con Osvaldo Bayer en la Feria del Libro de Buenos Aires, que ustedes estuvieron ahora. Yo estuve en esa oportunidad y estuve charlando con él y le encantó que yo le contara que había creado un pueblo ficcional llamado Matapampa y cómo se llamaban Sí. los pueblos, y a él le encantó porque era general, porque era todo con lo que él hace para reivindicar a los pueblos originarios, ¿no? Lo que hizo. Entonces le encantó, dice, qué buenos nombres. Sí. Qué buenos nombres los pueblos esos, me encanta. Y bueno, y le obsequié un libro, bueno, esas cosas que decir, bueno, gracias a que escribo pude vivir esto, Tal cual. ¿no? Gracias a que escribo pude estar presentando libros en las dos bibliotecas, la de Ostende y la de Pinamar, con Doris. Gracias a que escribo pude hacerle semejante regalo de presentar un libro en el Congreso de la Nación a mi maestra, a mi maestra, y decir, bueno, esto es lo máximo a lo que puedo llegar y es para vos. Y eso que el camino todavía sigue, ¿no? Vos decís Sí, lo máximo. sí, pero además, ella se iba, ella estaba muy enferma, Claro. de cáncer, así que para mí fue como la cúspide para ella. Qué lindo. Después si tengo la suerte algún día pero ya digo que para mí lo más importante de los concursos es la invitación a escribir, porque quizás esa historia, eso que escribí, una historia que me imaginé sobre una curandera, sobre una chica que va a ver una curandera, no lo hubiese escrito si no fuera porque el Museo de San Antonio de Areco abrió un concurso y daba esa temática. Si no surgía esto, yo lo tenía pensado, el cuento de lo que pasó, esto de la torta marmolada. Bueno, pero hay un concurso y cómo el estado en mi vida me permitió ser docente y poder acompañar en el momento más duro de un chico, Tal que fue cual. la muerte de la mamá. Y en eso un tiempo tan- tiene que estar en un tiempo Tan difícil, ¿no? A nivel humanitario. tremendo. Así que sí, yo creo que me ha llevado, mis libros me han llevado a lugares que nunca imaginé. Y siguen, ¿no? Porque sigue escribiendo, bueno, sigue participando de concursos. Sí. Y te has convertido también, esto de que vienen, te cuentan historias, en la voz, digo, de aquellas personas que quizás por timidez, quizás porque la vida les tocó de esa manera, poder poner en palabras, ¿no? Realidades crudas, difíciles. ¿Te queda algún tema por tocar todavía? Que decís, Sí, pienso que, o sea, los temas no son tantos, ¿no? Los temas de la literatura siempre tienen conexiones, pero sí, yo creo que sí, porque yo escribí un cuento que también fue muy valorado, las dos cosas, que es una chica que va a ver a una Mai, un banda y todas estas cosas porque bueno, fue una conversación que escuché en Madariaga cuando mi mamá vendía las ollas Essen, esto de que fueron y que le hicieron el amarre y le pusieron, bueno, todas esas cosas que existen, y yo escuché todas esas historias y las convertí en un que no cuento. existen, pero que las hay, como Claro. dicen habitualmente, ¿no? Y yo escribí ese cuento y dije, bueno, esto ya escribí sobre... Y ahora surgió esto, invitan de San Antonio de Areco a escribir y la temática es las curanderas. Bueno, me voy a meter otra vez en esto desde otro lugar,
¿no? Así que siempre, ahora estoy escribiendo gótico, que es una cosa que yo no escribía, pero sucedieron algunas cosas, me imaginé una historia y me imaginé cómo terminarla, pero voy por el 6º capítulo y van a ser 15 aproximadamente. Yo ya sé cómo termina. O sea, ya tengo pensado el final, pero hay cosas que van sucediendo en la escritura del día a día. Claro. ¿No? Porque a veces los personajes te exigen cosas que vos no habías pensado. Claro, y tenés que volver para atrás y volver a modificar, claro, y seguir alimentando todo lo que se viene. Así que es un desafío constante. Yo disfruto muchísimo. Ahora, Sheila, ahora sí quiero ir a toda la gente que nos está mirando. Seguramente a vos te pasa. Ay, sí, empecé a escribir, pero no me animo, o no sé si es importante, pero realmente lo que nos pasa siempre es importante cuando lo podemos llevar a la palabra, ¿no? El hecho de pasarlo a la palabra es un paso gigante. Sí. ¿Qué le dirías a aquellas personas que por ahí tienen una idea, la están craneando y les cuesta pasarla a la palabra? Y a aquellos que ya lograron ese paso, que dicen, no sé si me animo a publicarlo. Bueno, mi primer consejo siempre para quien quiera escribir es que lean mucho. Uh-huh. Hay que leer mucho. De todo. De todo. Si vas a escribir narrativa, leer narrativa. Si estás intentando escribir poesía, que es para mí lo máximo, leer muchas poetas. Y después hay talleres literarios y vos podés pensar en sumarte, si querés escribir, sumarte a un taller literario y animarte a mostrar tu producción, porque a veces eso, por eso yo decía esto de las redes, yo nunca me imaginé que un cuento que a mí se me ocurrió, porque vi una mujer, que no la conozco, pero que la tenía de contacto, que estaba en Egipto. Yo fui a Egipto cuando era muy joven, a los 25 años. Y yo vi la foto, el camello, y me empecé a imaginar una historia, porque yo me gasté, en ese momento era joven, me gasté todo para poder estar, yo en realidad estaba en Grecia, me gasté todo para irme a Egipto. Para llegar me gasté todo, no tenía pero nada, ni para comprarme un juguito. Total, cuando volví a Atenas tenía todo cubierto. Y de esa locura surgió un cuento y lo escribí, pero lo escribí en el estado de Facebook. Me senté a escribirlo porque me empecé a imaginar y lo empecé a escribir y ya decía mucha gente y Gustavo fue una cosa que como ese aliento que vos, hay cosas que te dicen, qué bien que escribís, es hermoso que te digan, pero que te digan, no he visto una mujer que escriba con ese desparpajo. Ah, bueno, vamos a meterle. Y quiero un libro en esta línea, vamos a meterle. Y empecé a escribir humor, cosas descabelladas. Pero qué importante esto que dijiste, en un estado de Facebook. Es decir, a veces decimos, ay no, porque si no publico un libro, no, empezar con algo. Claro, para mí fue un estímulo inmenso eso, escribir algunas cosas. Ya me han felicitado cuando murió Benedetti porque hizo un texto que entrelazaba todas sus obras, ¿no? Entonces, es hermoso lo que escribiste, ese homenaje, qué hermoso. Entonces mucha gente me estimulaba a escribir. Pero eso, lo que pasó con ese cuento, yo terminé publicando, a partir de Egipto Medio Erótico, no ese libro donde está ese cuento. Publiqué 6 libros más, que son de cuentos. Fue el disparador. Son distintas temáticas, ¿no? Porque la Escuela de la Alegría es sobre las historias de los estudiantes y los profes, las profes, toda la gente que trabajó en la pandemia, porque sostuvimos, el sistema educativo lo sostuvimos los docentes, porque no existía, porque había experiencias de trabajo, de estudio remoto en la universidad, pero en el jardín de infantes, la escuela primaria, nadie se podía imaginar que iba a haber una escuela virtual. Y en la pandemia la hubo, y lamentablemente hubo muchísima exclusión, porque había muchos chicos que no tenían una computadora, había un solo celular en la casa, no le podían cargar datos, no había conexión estable, bueno, todo eso que pasó. Así que bueno, distintas temáticas, pero yo me asumí cuentista
por un cuento que publiqué en Facebook. Mirá. Así que anímense a escribir en las redes, a presentarse a algún concursos. taller, que hay talleres gratuitos Sí. de la Municipalidad de Pinamar. O de donde nos están mirando, o hay donde que buscar. Tal sí, cual. sí, en todas las ciudades hay talleres literarios gratuitos y hay otros, hay gente, a mí no me gusta la palabra del coach y del coach, pero bueno, hay gente que es más, que te ayuda porque vos querés escribir el libro de tu historia familiar y vos decís, no, yo quiero publicar esto y nada más. Y vos no sabés, porque yo publiqué mi primer libro y digo, porque así tengo mi libro. Y después publiqué varios libros más. Y es esto, ¿no? También lo que vos decís, estar atentos a las oportunidades. Claro. A veces es del lugar en donde menos esperamos. Sheila, ¿dónde encontramos tus libros y cómo te encontramos a vos? Bueno, mis libros son publicaciones independientes en la editorial Utopías así que bueno, uno se mueve con su libro, ¿no? Cuando Te tenemos que así. encontrar a vos para encontrar el libro. Sí, uno se mueve cuando publica así, se mueve con sus libros y bueno, algunos, por ejemplo, yo solté hace mucho porque cuando se agotó la tercera edición de Erotismo Obrero, que todo el mundo quería Erotismo Obrero, solté esa edición y el que lo quiera lo puedo mandar el archivo, porque también está esa posibilidad de leerlo virtualmente, porque es un libro, es una edición que yo ya no voy a volver a hacer porque es carísimo publicar, ustedes lo saben, es carísimo. Era un libro de una fotógrafa que sacó fotos alrededor del mundo de situaciones de distintas parejas en las grandes ciudades del mundo. Con solapa, con todos unos chiches que hoy sale carísimo porque ya sabemos, las tintas importadas, papel, todo lo que significa. Pero bueno. Estás en las redes, aparecemos. Estoy en las redes, estoy en Instagram, como Sheila Anzalone, y en Facebook también. Y bueno, ahora vamos a seguir porque escribiendo. Este camino sigue escribiendo su historia. Ya para finalizar, ¿qué mensaje les dejás a los que te están mirando y al futuro, ¿no? Porque la escritura queda y nos va a trascender, Sheila. Sí, bueno, es uno de los tantos lenguajes artísticos y bueno, y yo tengo esta pasión. Y creo que cada quien se tiene que abrazar a su pasión, que puede ser cualquier otra. La mía es la escritura, la narrativa. Otro será la música, o un deporte, o cualquier otra cuestión que nos apasione. Yo me acuerdo esa frase en El secreto de sus ojos, cuando el personaje que en la película lo interpreta Francella, dice, uno puede cambiar cualquier cosa en su vida, pero lo que no puede cambiar es su pasión. Eso no lo puede cambiar. Vos podés mudarte, podés hacer montones de cosas, pero tu pasión no la podés cambiar. Y hay que abrazarse, me parece que eso es lo importante, abrazarse a la pasión que nos habita, y esto quiero también que sea un mensaje para los jóvenes también, ¿no? Porque estamos en momentos duros, de mucho padecimiento de la juventud. El otro día justo estuve hablando de esto porque me llamaron de una radio. Abrazarse a nuestra pasión, y es una forma de abrazar la vida, ¿no? Porque la vida hay momentos que estamos alegres, que somos felices, hay momentos que estamos tristes, pero abrazarnos a nuestra pasión nos va a salvar, porque hay que mantenerse vivos para seguir disfrutando de todas las cosas hermosas que nos regala nuestro paso por la tierra mientras estemos acá, ¿no? Seguro. Así que bueno, yo voy a seguir abrazada a mis pasiones. Ahora me jubilo de la docencia, pero sé que
que esto va a continuar, porque... Que la historia continúa y la Y escritura continúa también. porque yo me encuentro con mis estudiantes de hace 35 años en el mercadito, en la calle, es una cosa que... y se acuerdan de cosas, de las clases, y bueno, y la escritura es lo mismo. Seguro. Es lo mismo. Cada libro es como un hijo de tapas y hojas. Seguro. Sheila, gracias, de verdad, ¿eh? Me quedo con esta frase. Aferrarse a la pasión es aferrarse a la vida. Seguramente del otro lado hay muchos que tienen una pasión dormida. Pues aferrate a esa pasión y vas a seguir viviendo. Y seguramente vamos a buscar tu huella porque estás trascendiendo. Hasta la próxima. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy, y la verdad me abrazará, poniendo fin a este destierro que atravesó mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy.